Listo, muchachos. Entonces yo creo que podemos iniciar la clase del día de hoy. Ya hay aproximadamente 17 personas. Entonces les agradezco allí por la puntualidad. Aquí los compañeros, si ustedes quieren, también se colocan mirando hacia allá, ¿no? Para evitar de pronto allí la posición esa incómoda allí que pueda generar alguna luxación. Igual creo que la silla está mal ubicada, ¿no? Bueno, el tema marcador, ¿no? Y esos temas allí que... Pero yo creo que como nosotros estamos utilizando más el proyector, creo que los que quieran pueden girar sus sillas allí para que se sientan más cómodos. Entonces, ese ejercicio que ustedes ven allí, ese es una explicación allí bastante práctica, bastante sencilla de lo que es una interpolación lineal, ¿no? El método de interpolación lineal se utiliza cuando nosotros necesitamos determinar el valor de una propiedad a partir de una tabla de datos, ¿no? Esta interpolación, ese tipo de interpolación funciona cuando los datos de esa tabla están cercanas, relativamente cercanas, porque si los datos están muy alejados, el rango o el span entre esos valores están muy alejados, esa interpolación tiende a perder precisión, ¿no? Entonces una de las características que ella presenta es que los datos deben estar allí más o menos cercanos. Esa interpolación lineal no es más que una regla de 3 compuesta, ¿no? Entonces, para nosotros poder interpolar, nosotros tenemos que, obviamente, tener unos datos conocidos. Y a partir de esos datos conocidos, definir un parámetro, un valor al que nosotros deseamos determinar una temperatura o necesitamos determinar una propiedad. Eso allí para las personas que de pronto que no se acuerden, ¿no? Listo, entonces en ese caso que tenemos nosotros allí en esa tabla de termodinámica, tenemos temperatura de 450, temperatura de 500 y tenemos allá sus respectivas entalpías en la fase de vapor, ¿no? O en la fase, sí, en la fase de vapor, ese vapor saturado. Allí el ejercicio nos puede decir, bueno, vamos a determinar la temperatura entre a 460 grados centígrados, 475, 480. Ojo, estoy usando ese rango, pero no necesariamente siempre va a ser allí. Puede ser entre 600, 700, 750, 760, ¿no? El ejemplo simplemente ese, ¿no? La metodología es la misma. Entonces, nosotros que vamos a definir entre esos dos valores de temperatura y propiedades conocidas, un valor de temperatura, y ese valor de temperatura nosotros vamos a determinar una propiedad. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a determinar la entalpía en la fase gaseosa o en la fase de vapor a una temperatura de 475 grados, ¿no? Que está entre ese rango que está allí inicial, que está marcado. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente vamos a establecer diferencias entre valores de temperaturas conocidos, valores de propiedades conocidas, y igualamos a diferencia de temperatura conocida, temperatura a analizar y abajo las propiedades, ¿no? Entonces lo que ustedes ven allí, 500, 450 y abajo en el denominador las entalpías a esas respectivas temperaturas. Del otro lado que tenemos la diferencia entre la temperatura de 500 y 475, que es la que nosotros necesitamos o queremos analizar, ¿no? Se puede hacer 450 menos 475, sí se puede hacer, ¿no? Simplemente allí van a quedar unos signos negativos, no sé qué y cuando despejemos igual la propiedad va a dar positiva, ¿no? Porque los valores de entalpía son positivos, una propiedad que siempre está dando positiva. Entonces, del otro lado tenemos la diferencia entre que, lo que yo les decía, una de las temperaturas conocidas y la temperatura a la que nosotros queremos analizar la condición de operación. Abajo, ¿qué es? También las respectivas entalpías o valores de entalpía. Entalpía 500 y la entalpía X me representa la entalpía que yo voy a determinar. Y listo, y lo demás simplemente es despejar, ¿no? Simplificar, despejar y calcular el valor de X. El valor de X, ojo, si la temperatura está entre ese rango 450 y 500, el valor de entalpía también debe dar allí. Usualmente cuando uno está haciendo el despeje, no sé qué, pueda que se equivoque y el valor de entalpía va a dar fuera de esos valores que ya se tienen. Entonces ya eso es un indicativo de que algo hay raro allí, ¿no?
Eso se puede hacer, se puede programar en una calculadora. Yo usualmente lo tengo programado en una calculadora y simplemente reemplazo valores y listo. Para que ustedes no estén haciendo eso de forma manual allí, ¿no? Cada rato, ¿no? Listo, allí simplemente estoy pasando rápido porque simplemente es agrupar términos allí, simplificar para finalmente despejar X, ¿no? Que es el valor de la X ahí, que es el valor de la entalpía. Listo, ese es el ejercicio allí de interpolación lineal, ¿no? Una interpolación lineal no es nada más que una regla de 3 compuestas. Ese ejercicio yo se los coloco ahorita en Sabio. Ahorita que termine clases, yo se los monto más tarde. Se los coloco en Sabio allí para que recordemos, ¿no? Hay cosas, yo sé realmente que hay cosas a veces que se olvidan. A veces hay cosas que uno no le presta tanta atención, entonces allí estamos allí de forma sencilla allí. Entonces, el día miércoles no tuvimos clase, ¿no? El inconveniente técnico del computador de la UTV, ese computador realmente terminó ya en tecnología, lo están formateando y le están haciendo de todo. Entonces, realmente no íbamos a poder dar clases ese día porque yo pensaba que era el Teams, ¿no? Entonces, la última clase teórica de nosotros fue el día viernes de la semana pasada. Nosotros quedamos exactamente por allí, ¿no? Les dejo un taller, ¿no? El taller es el desarrollo de un ejercicio, para cálculo de las propiedades de sustancias puras. Ese ejercicio va a ser sustentado en grupos y yo les dije que iban a hacer, creo que voy a seleccionar aleatoriamente 3 personas del grupo, ¿no? Si alguien no trabajó o alguien no hizo acto de presencia, ustedes me reportan quién es y listo, ya sé que esa persona no tiene nota. Porque si yo llamo a esa persona que está en el grupo, él va a responder por su nota, ¿no? Entonces, si él no responde, la nota es para todo el grupo. Entonces, ustedes son ingenieros, ¿no? Tienen que tener el carácter para decir realmente quién asumió su responsabilidad y quién no. Entonces, allí, Sabio, ya están las fechas importantes también. Las fechas de las evaluaciones y los horarios allí. Entonces, nosotros quedamos exactamente por esa parte, ¿no? Nosotros que habíamos dicho hasta ahora, primera ley de la termodinámica, energía que entra a un sistema menos la energía que sale a un sistema es igual a la variación de la energía del sistema, ¿cierto? La energía que entra menos la energía que sale es igual a la variación de la energía del sistema. Si estamos en estado transitorio, va a haber una variación del término de la derecha. Si estamos en estado estable, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Nosotros hasta ahora, ¿qué habíamos dicho? Ojo, a un sistema nosotros podemos tener transferencia o interacción energética en forma de calor, en forma de trabajo, o la masa que entra o la masa que sale puede transportar una energía, ¿cierto? Entonces, ya del calor habíamos hablado, ¿no? Del calor habíamos hablado, del trabajo no habíamos hablado mucho. Ahorita vamos a comenzar a hablar de trabajo, de los tipos de trabajo y de la energía transportada por una masa que entra o que sale, ya habíamos hablado. Porque yo les dije, si yo me muevo aquí, yo tengo un nivel energético, es decir, yo estoy transportando energía o yo estoy teniendo un gasto energético, ¿no? Lo mismo pasa con una taza de café, lo mismo pasa con agua caliente que va a través de una tubería, lo mismo pasa con un aceite caliente o un aceite que entra en un transformador, ¿no? Entra un fluido refrigerante frío del transformador al embobinado y en cierta condición vamos a decir que sale con una temperatura superior, ¿no? Entonces entró frío, salió caliente. Esa masa de ese fluido que entra o sale transporta, suministra o capta energía, ¿no? Ya nosotros hemos hablado, ¿no? Ahí simplemente o variables en mayúscula son propiedades extensivas. Extensivas, es decir, el valor numérico de ella depende del tamaño, la dimensión, la cantidad de lo que nosotros estemos analizando. Si nosotros dividimos sobre m, estamos llevando eso de ese valor extensivo a un valor intensivo que es independiente del tamaño de la cantidad. Ya dimos un ejemplo allá hace rato, entonces no nos vamos a detener nuevamente en eso, ¿no? Entonces hasta aquí, ¿qué? Trabajo y calor, ¿no? Trabajo y calor.
Calor, ya hemos dicho, ¿no? El calor es activado o el calor se produce cuando yo en un sistema tengo diferencias de temperatura. Cuando nosotros hablamos de trabajo calor, nosotros estamos hablando de propiedades, aquí en termodinámica, la de nosotros estamos hablando de propiedades macroscópicas. Hay otros cursos que se llaman termodinámica estadística, termofísica y otros termos allí para los ingenieros químicos sobre todo, que ya se van al nivel microscópico como tal. Pero desde el punto de vista del nivel microscópico de la termodinámica estadística, nosotros manipulamos, nosotros tenemos en consideración lo que es el valor de la energía interna. Y la energía interna está, ya nosotros dijimos, está asociada con los enlaces que existen entre átomos, moléculas o el tipo de átomo que nosotros estemos analizando, ¿no? Entonces, de las propiedades macroscópicas ya nosotros hemos mencionado eso, ¿no? Volumen, masa, densidad, temperatura, presión. Todas esas propiedades que nosotros vemos en las tablas termodinámicas hasta el momento, nosotros nos estamos refiriendo sobre todo a propiedades o cantidades macroscópicas. Cantidades microscópicas o propiedades microscópicas, energía cinética, energía interna también. Entonces allí como una tablita allí para resumir ese tema de macroscópicas y microscópicas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Vamos a ver. Energía que entra menos la energía que sale es igual al delta de la energía del sistema, ¿no? Allí escribí pequeño, a ver si los que están allá, bueno, no se va a alcanzar a ver, ¿no? Pero en conclusión eso, ¿no? Primera ley de la termodinámica, energía que entra menos la energía que sale es igual al delta de la energía del sistema. De ese lado derecho de la ecuación, esa variación de la energía del sistema corresponde a ¿qué? A energía interna, energía cinética y energía potencial. Yo les dije, en algunos casos la energía cinética y la energía potencial se puede despreciar o se puede hacer igual a cero. ¿Por qué? Porque la variación de la energía interna supera de forma considerable los efectos cinéticos y potencial. Hay unos casos en los que no necesariamente pasa eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber eso? Ojo, si estamos en un problema de termodinámica y nos comienzan a hablar de variaciones de velocidad de un fluido. Ok. Eso significa que ese efecto puede ser representativo. O la variación de altura de un fluido en un sistema cualquiera. Energía potencial. Pero el mismo contexto nos lo va a ir definiendo esos aspectos allí, ¿no? ¿Dónde pueden ser representativos los efectos de la energía cinética? Cuando nosotros tengamos equipos, ahorita vamos a ver eso, equipos como toberas o difusores. Y esos equipos toberas o difusores son utilizados en las turbinas. En las turbinas de gas, en las turbinas de vapor, en los transbordadores espaciales, porque esos equipos permiten obtener variación considerable de velocidades, de valor de velocidades y por lo tanto valores de presión. Cuando estemos viendo mecánica de fluido, hay algo que se llama la ecuación de Bernoulli. Eso se ve por ahí por encima en física mecánica. La ecuación de Bernoulli me dice, ojo, conservación de la energía cuando yo tengo el flujo o el movimiento de un fluido en el interior de una tubería o un ducto. ¿Qué voy a tener yo allí? Una energía asociada al estado, o sea, por yo existir, yo tengo una energía. Yo aquí tengo un nivel de presión, un nivel de temperatura, un nivel de energía interna. Después voy a tener que, en los fluidos, si ellos están en movimiento, ellos van a tener una componente de esa Z, que es la altura. Entonces, en fluidos eso se llama la presión estática, ¿cierto? Variación debido a la altura. Puede estar la molécula quieta, pero está una variación de altura. Y si yo estoy en movimiento, vamos a hablar de presión estática o energía estática, ¿no? Entonces, en las toberas y en los difusores, yo puedo aumentar o disminuir velocidad para obtener una variación de presión. O subo o disminuyo presión. Esa variación de presión puede generar varias cosas, ¿no? Puede generarme fuerzas de empuje, puede generarme
que un vehículo como un avión se levante o poder generarme el movimiento en las paletas de la turbina, ¿no? Entonces simplemente principio Bernoulli allí. Entonces allí que tenemos una ecuación para determinar que mayúscula extensiva de la energía cinética, ¿no? Energía cinética de forma extensiva. Después del lado derecho que tenemos S minúsculo. Mira, allá no aparece el término M. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la misma ecuación por M y es la energía cinética de forma específica. Tenemos el término acá, EP, energía potencial, masa, gravedad, altura, y del otro lado tenemos también la misma propiedad, solo que la específica, ¿no? Entonces era lo que yo les decía, ¿no? Esa energía total del sistema, que es el término que aparece del lado derecho de la primera ley de la termodinámica. Energía interna, cinética más potencial. Y eso puedo expresarlo de forma específica, ¿no? ¿Qué lo tenemos acá, no? En minúscula, y para cuando nosotros comencemos a ver esos términos no nos vayamos a confundir, ¿no? Bum, bum, bum. Ojo, cuando tenemos esa ecuación, ¿no? Cuando el fluido comienza a moverse, cuando aparece U es un sistema cerrado. Cuando el fluido comienza a moverse, ese U que está allí, le sumamos un más PV, ¿no? Ese PV, ¿qué significa o qué representa? Recuerden, la energía del flujo. ¿Qué es la energía del flujo? Alguien que me responda. La energía necesaria para... Allí los que están remotos, allí, ¿quién se acuerda allí? ¿Qué es la energía del flujo? La energía necesaria para... Recuerden, en entalpía, cuando hablamos de movimiento del fluido, U es sistema cerrado, está quieto. Cuando comenzamos a hablar de entalpía, yo aplico una energía ¿para qué? Para coger ese fluido que está en ese sistema cerrado y desplazarlo, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. ¿El PV qué significa? La energía que yo tuve que suministrarle al fluido para poder sacarlo de esa foto instantánea que no se acuerdan que yo les había mencionado eso, ¿no? Entonces yo tengo un volumen cerrado, le aplico un PV, entonces ¿eso qué quiere decir? Que el fluido que está dentro yo lo puedo mover hacia fuera o hacia adentro. Ese PV, energía de flujo, significa eso. Entonces, cuando ese U aparezca más ese PV, significa que yo tengo un sistema y a ese sistema le va a entrar y va a salir fluido. Entonces, ese concepto allí de continuidad, eso sigue siendo primera ley de la termodinámica. ¿Qué pasa? Ya dijimos, tenemos una tubería, tenemos un recipiente, tenemos un ducto. O tenemos, eso es una tubería, eso es un ducto allí, ¿no? Fácilmente eso allí un ducto para un sistema de transporte de vapor de agua. ¿Qué pasa? Ojo, si allí hay un área A1, aquí hay un área A1, vamos a señalar aquí en la pantalla que hay un área A1 y hay un área A2. Por esas acciones, yo puede entrar un fluido y puede salir un fluido. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, en la industria, yo puedo medir la cantidad de masa que pasa por esa sección en el tiempo. Ojo, la cantidad de masa que pasa en el tiempo. Eso se llama flujo másico. Eso sigue, estamos hablando todavía de primera ley, ¿no? Estamos desglosando los términos que acompañan la ecuación matemática de primera ley. Entonces, el M punto, ¿qué es? Ojo, flujo másico, que es la cantidad de masa que pasa por esta sección transversal en un tiempo que yo medí. ¡Pum! Entonces, ojo, yo puedo hablar de flujo másico a la entrada, puedo hablar flujo másico en cualquiera de estas secciones o puedo hablar flujo másico a la salida. A mí, ¿qué me interesaría? Bueno, hablar en la flujo másico en la entrada o en la salida. Pero, ¿qué pasa? Hay una particularidad en termodinámica y ingeniería que dice, ojo, en estado estable, ojo, recuerden eso, en estado estable, ese M punto allí, que es flujo másico, es el mismo, tanto en la entrada como en cualquier de estas secciones o en la salida, el flujo másico.
Entonces, flujo másico es kilogramos por segundo. Listo, hay instrumentos que miden eso, se llaman flujómetros. Mierda, yo no tengo un flujómetro, profe, en la industria donde yo estoy, entonces se puede medir eso. Tomo un recipiente y lo coloco en una de las válvulas allí, permito que salga un fluido, determino la masa de ese fluido y el tiempo en que esa masa de fluido salió. Pum, listo. Masa sobre tiempo, flujo másico. Pum. Entonces, o tenemos un instrumento, lo podemos medir. Así, y entonces tenemos ahí el M punto. Ojo, así como nosotros hablamos de flujo másico, ya dijimos, el flujo másico se conserva, entrada, salida. Nosotros podemos hablar ahora de este B mayúscula punto, arriba, flujo volumétrico, la variación del volumen en el tiempo. Entonces, nosotros podemos hablar de flujo másico, flujo volumétrico en un sistema en el que tenemos entrada o salida de fluidos a través de una tubería o un ducto. Este primer término que tenemos aquí de la ecuación, M punto igual a densidad por volumen de flujo volumétrico, esto significa que, ojo, si yo tengo el flujo volumétrico, yo multiplico por la densidad de los fluidos que tenga allí, masa, aire, lo que sea, nitrógeno, yo puedo determinar el flujo másico. O si tengo el flujo másico, divido por su densidad y hallo el flujo volumétrico. Pero, ¿qué pasa? Ojo, eso se puede reescribir de otra forma. Ojo, yo les dije, es una cantidad de algo que está pasando a través de esa sección transversal, ¿cierto? Entonces, ojo, tenemos la densidad aquí, ¿no? La densidad. El flujo volumétrico, también cómo se puede escribir o reescribir, ojo, el área de sección transversal donde yo esté analizando ese flujo por la velocidad del fluido. ¿Listo? Entonces también puedo llegar que si yo tengo simplemente el producto área-velocidad, tengo que el flujo volumétrico ahí. Área de la sección transversal, donde que yo esté utilizando, esté midiendo la tubería por el volumen, la velocidad de ese fluido. Entonces, ¿esto qué es? Ojo, nosotros vamos a tener ejercicio en que ya sabemos, ¿no? Por allí va a aparecer M. O puede aparecer M en las ecuaciones, cuando estemos escribiendo las ecuaciones. Y probablemente no nos van a dar el valor numérico, pero sí nos van a dar algunos parámetros de geometría o velocidad de ese fluido, ¿no? Entonces, eso es para que ya estemos orientados y sepamos cómo podemos determinar esos parámetros allí. Es allí, energía mecánica, esa ecuación de energía mecánica. Eso allí me representa a mí la energía que tiene un fluido cuando se mueve a lo largo de un ducto. O aquí la estamos viendo como energía mecánica. Cuando pasemos a ecuación a mecánica de fluido, ese mismo término que está allí recibe el nombre de ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, ese P sobre densidad recibe el nombre del trabajo de flujo, ¿cierto? Pero allá en mecánica de fluidos nos vamos a dar cuenta que esa es la energía que está asociada al estado de ese fluido que nosotros tenemos allí. Ese P sobre densidad, trabajo de flujo. O la energía que yo tengo o yo puedo realizar o utilizar por yo tener un estado, por yo existir. Después que tenemos ese B cuadrado sobre 2, ya ustedes lo conocen, están relacionados a energía cinética. Y después viene la componente de la energía potencial allí, ¿no? Importante, todo eso que está allí es unidad de energía. Esa es presión. Presión es, vamos a escribir mejor sobre la pantalla aquí del computador. Presión, ¿qué es? Es Pascal, ¿no? Es Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Listo. Y abajo tenemos densidad, ¿no? Densidad, que es kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Externos, internos, ¿no? ¿Qué me va a quedar allí? Newton sobre kilogramo, ¿cierto? El metro cúbico pasa arriba y el metro cuadrado pasa abajo. Es decir, cuando yo simplifico eso me queda metro, ¿no? Entonces me queda
newton por metro, eso es joule sobre kilogramo, joule kilogramo, ¿no? Eso es energía específica. Listo, entonces ya tenemos aquí, ya sabemos aquí por qué esto es energía. Desde el punto de vista de las unidades, ¿no? Listo, correcto. Profe, y las otras unidades que, ojo, esto es velocidad cuadrada, o metro cuadrado, segundo cuadrado. 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya ahí automáticamente tenemos unidad de energía. Entonces, trabajo de flujo o energía asociada al estado, energía asociada a la velocidad del fluido, y el último que es, ojo, la energía asociada a la altura de ese fluido, ¿no? Este último término, donde más representativo en mecánica de fluido, cuando nosotros hablamos de centrales hidroeléctricas, que un fluido, ojo, yo puedo tener aquí un motor, ¿no? Un motor de automóvil. La variación de altura de ese fluido no supera el kilómetro, ¿no? Son variaciones de altura de centímetros o de metros. Cuando yo paso a una central hidroeléctrica, la variación de altura desde el nivel más alto del fluido o del agua hasta el nivel más bajo puede alcanzar en las centrales hidroeléctricas normales hasta unos 2000 metros, es decir, 2000 metros, 2 kilómetros, ¿no? Más o menos, o un poco más, ¿no? En las centrales hidroeléctricas más modernas. Entonces, ojo, esa variación de altura es considerable. Entonces, ahí es más representativo en ese caso, ¿no? Listo, entonces allí tenemos la componente de energía mecánica, ¿no? Ojo, energía mecánica. Si yo cojo ese término de energía mecánica, ¡pum!, y lo multiplico por M punto flujo másico, ¿no? Entonces yo estoy, ahora, todo eso está sobre kilogramo, ¿no? Si multiplico por kilogramo se ve el kilogramo, pero ahora lo estoy dividiendo por tiempo, ¿no? Unidad de tiempo. Entonces estoy pasando de energía a potencia. Listo, hay un ejemplo clásico, ¿no? Ese ejemplo bastante interesante de lo que yo les estaba diciendo, ¿no? En termodinámica, la componente de estado es representativa. La componente de energía cinética también puede ser representativa, pero la componente GZ, que es la energía potencial, es más representativa para ese tipo de casos allí. Es una configuración tradicional de una central hidroeléctrica, ¿no? De represa allí. Eso allí parece una turbina, puede ser una turbina Francia allí, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la parte de mecánica de fluidos. Listo, eso es el balance. Esto simplemente, la ecuación aquella, para esas configuraciones, eso lo vamos a ver en mecánica de fluido, pero para aclararlo, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa configuración allí, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ojo, esta es una represa que es construida. Nosotros tenemos el máximo nivel de altura o la máxima altura del fluido y tenemos el mínimo nivel de altura del fluido, ¿no? Entonces ya nosotros establecimos que la energía mecánica del sistema es diferencia de presiones, ¿no? O presión sobre densidad, velocidad sobre 2 y CZ, ¿no? Pero si tenemos un estado 1 y un estado 2, es la diferencia entre los estados, ¿no? La variación de energía. Entonces, P2 menos P1, P2 menos B1, Z2 menos Z1 nos va a dar la variación de la energía. ¿Qué pasa en esta ecuación aquí cuando nosotros comenzamos a aplicarla allí, a simplificarla? Bueno, aquí tenemos con el flujo másico lo que yo les decía, ¿no? Potencia, energía y potencia. Energía específica y potencia. Si nosotros aplicamos esta ecuación de energía aquí, ¿qué pasa? Ojo, bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Presión 1 y presión 2, que son, ojo, P2 y P1. Esto está libre al ambiente, esto está libre al ambiente. Es decir, este término es P2 igual a P1, ¿no? Se simplifica. ¿Cierto? Vamos a analizar 1 y 2. En las centrales hidroeléctricas, usualmente, ¿qué? El nivel de la represa permanece casi constante en el tiempo, casi constante, a menos que haya un fenómeno climático, ¿no? Como los que se han presentado, ¿no? Pero usualmente aquí la reposición del agua, porque viene
agua de una sierra o viene de una montaña, este nivel aquí o de la lluvia permanece casi constante. El nivel no baja de forma considerable. Y este nivel, aguas abajo de la central hidroeléctrica, también. Esto va a ser el nivel a la salida de la turbina o el nivel allá al río, ¿no? Donde yo esté descargando esa agua. Ojo, ¿qué pasa? Cuando yo aplico esta otra parte de la ecuación, aquí, si las variaciones de altura no son considerables, yo asumo que la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo aplico la ecuación de la energía mecánica a este tipo de configuración, ojo, yo estoy analizando estado 1, estado 2. Esa energía mecánica es variación de la variación de alturas, ¿cierto? Cuando yo analizo la máquina, es diferente. Eso lo vamos a ver en mecánica de fluido. Pero allí para ir direccionándonos y ver cómo esos términos se aplican allí a ese tipo de configuraciones. Trabajo, así como nosotros hablamos de calor, de flujo de calor, y hablamos de tasa de cambio del calor, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de trabajo o de trabajo específico. Energía o potencia. Eso allí es, bueno, eso hace referencia, y nosotros tenemos el diagrama PV. En el diagrama PV, nosotros podemos describir varios estados. Cuando nosotros estemos describiendo esos varios estados, lo que esté cubierto o lo que esté debajo de esa curva que me esté describiendo el diagrama PV me representa el trabajo. O el trabajo que esté realizando el sistema o el trabajo que tenga que suministrarle yo al sistema para un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, yo ya creo que ya les había mencionado, yo puedo ir del estado 1 a 2 o del estado 2 a 1. En el punto 1 y el punto 2 yo tengo un estado 1 y estado 2, ¿cierto? Pero ojo, ¿qué pasa? El trabajo, si yo sigo una trayectoria totalmente diferente a la que están allí, ¿cierto? Pero llego 1 y llego a 2. Pero ojo, el W, si yo cojo otro camino, no va a ser el valor numérico, no va a ser el mismo. Entonces, cuando el valor de mi propiedad depende del camino que yo tome, eso es lo que se llama funciones de trayectorias. Funciones de trayectoria, cuando el valor de esa propiedad que yo tengo allí o de ese parámetro que yo estoy calculando depende del camino. Esto que yo tengo aquí es un camino, es una trayectoria. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, lo que yo les decía. Todo lo que está debajo de la curva me representa el trabajo que el sistema está realizando o el trabajo que él está consumiendo. En el diagrama PV. Aquí que vamos a comenzar a ver, ya esto es para ustedes más sencillo, esa es la forma de trabajo. Nosotros en los procesos que nosotros estemos analizando en termodinámica o en los ejercicios, nosotros podemos tener trabajo eléctrico, ¿no? O podemos hablar de potencia eléctrica, ¿no? Entonces, ustedes saben más de eso que yo. La potencia se puede calcular para este tipo de sistemas que tenemos allí, como el producto voltaje corriente. ¿Se dígame? Voltaje corriente. Eso, Wilmar. Correcto. Y la potencia, ¿cierto? El trabajo es voltaje y por la variación del tiempo en que yo esté aplicando, ¿no? Esto sí es nuevo para ustedes, ¿no? Si yo tengo un objeto cualquiera, eso allí es un motor, ¿no? Un motor de combustión interna, puede ser un motor de combustión externa. Pero, ojo, si yo aplico una fuerza y esa fuerza me genera la rotación de algo, eso es lo que se llama trabajo de flecha. Trabajo de flecha. Allí nosotros que tenemos esa T que está allí, esto, me representa a mí el trabajo como tal. Este es el trabajo cuando yo desplazo un objeto y esto que yo tengo aquí simplemente es la deducción para llegar al trabajo de flecha, ¿no? Este es torque, que es la fuerza que yo estoy aplicando, pero SR me representa un brazo de palanca, ¿no? Yo le estoy aplicando aquí una fuerza, ahí él comienza a rotar, ¿no? Y es lo que está aquí, ¿no? Él está rotando aquí, pero en algún punto, allí hay
hay un eje que es el que me está aplicando la fuerza. Aquí pues, ojo, el cilindro tiene aquí un émbolo, ¿no? Ese émbolo está acoplado al cigüeñal del motor y me hace girar esta rueda que tengo acá, ¿no? Entonces, ojo, de allí hasta acá hay un radio, ¿no? Que es el brazo de palanca. Eso me va a definir a mí, ¿qué? El torque, ¿no? Entonces yo tengo aquí, yo tengo el torque y yo puedo despejar allí el número de la fuerza que se está aplicando por el sistema. Entonces tengo torque, tengo fuerza, ¿no? Y abajo yo puedo determinar, así como está, el número de revoluciones allí o la velocidad de esa máquina que está girando allí, ¿no? N es el número de revoluciones, R es el radio allí donde nosotros estamos teniendo esa aplicación de esa fuerza. Y el trabajo de flecha allí, para resumirlo, ¿no? Y no pasar por todas esas reemplaza aquí, reemplaza allá, se puede expresar para ese tipo de sistemas que está así. En ese tipo de sistemas que tengo, ojo, yo tengo un brazo o tengo un eje y yo sobre un punto de ese eje yo aplico una fuerza, ¡fum! O aplico un torque, fuerza por radio, ¿no? Entonces, cuando yo aplico esa fuerza, este eje va a estar acoplado a un objeto que es lo que me va a hacer rotar ese cuerpo, ¿no? O yo puedo hacer rotar ese eje, ¿no? Entonces, allí que tengo, 2πn es la velocidad de rotación. El n, ese punto, n que aparece allí, o ese n punto es el número de revoluciones de la máquina. Eso se conoce por catálogo. De un motor, de una turbina. El torque usualmente, y ese es el torque, ¿no? El torque en un ejercicio de termodinámica nos lo dan. En la realidad, ¿cómo se determina eso? Hay algo que se llama los frenos dinamométricos. Se instala en el eje de rotación y él te dice cuánto es el torque, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no vamos a hacer eso aquí, sino vamos a tener ese valor o esa salida allí, ¿no? Nosotros podemos tener trabajo de resorte también. Hay unos ejercicios también que se hacen así, ¿no? Por trabajo de resorte, allí tenemos F es la fuerza física mecánica, la constante de resorte, por X, que X es la elongación que recibe ese resorte, y el trabajo de resorte es el 1/2 de K por las diferencias de las elongaciones, ¿no? De la posición 1 inicial, de posición 2, posición final, ¿no? Entonces, ojo, en los ejercicios de termodinámica, trabajo eléctrico sí se encuentra. Cuando nosotros comenzamos a revisar los ejercicios, sí hay siempre la resistencia eléctrica, Trabajo de flecha usualmente no es tan común, pero es bueno tener el concepto allí, ¿no? El trabajo de resorte sí se encuentra en ejercicios en termodinámica, casos de estudio. Trabajo de una barra sólida elástica usualmente no es común, ¿no? Pero ahí está el concepto también, ¿no? El concepto de eso, ¿no? El trabajo elástico de una barra sólida. Esto más se aplica más a la resistencia de los materiales. Tensión superficial, el concepto de tensión superficial usualmente no es usado mucho en termodinámica para el desarrollo de problemas o el desarrollo de ejercicios. De esto sí vamos a ver en mecánica de fluidos para determinar que, ojo, en algunas ocasiones yo puedo tener un fluido en estado líquido por el interior de una tubería muy delgada, un ducto. Si yo coloco ese tubo, ese ducto pequeño, recibe el nombre de capilar. Yo cojo ese capilar y lo introduzco dentro de ese fluido en estado líquido, aquí en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Neiva, en Pamplona, donde ustedes quieran, y él va a elevarse a una altura X, ¿no? En cada ciudad la variación de la altura es totalmente diferente, ¿no? Porque la presión atmosférica es diferente, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a mecánica de fluido, vamos a encontrar las aplicaciones más importantes de eso, ¿no? Hay algo que se llama el efecto de la tensión superficial y el ángulo de contacto. Entonces, mediante ese concepto de tensión superficial y ángulo de contacto, nosotros vamos a saber o vamos a ser capaces de determinar esa variación de altura que el fluido sube a lo largo de ese capilar en unas regiones específicas, ¿no? Aquí en termodinámica casi no vamos a trabajar con ese concepto de tensión superficial, pero sí es importante tenerlo allí. Esto sí, ese es el trabajo realizado por una frontera o el trabajo de un cilindro, el trabajo de un émbolo. De eso sí vamos a encontrar bastante ejercicio, ¿no? Eso usualmente
Ese es el concepto principal para el análisis de los motores de combustión interna. Para analizar lo que es, hay un parámetro en los motores de combustión que se llama la presión promedio de operación. Pero nosotros ese concepto lo vamos a utilizar porque nosotros vamos a encontrar en los libros y en los ejercicios que estamos desarrollando usualmente bastantes configuraciones de un cilindro y un émbolo, un cilindro y un émbolo. Entonces, cuando nosotros tengamos esa configuración de cilindro émbolo, ojo, el émbolo es una pequeña sección de esta cara aquí del cilindro, ¿no? Del pistón. Y el cilindro es esto, ¿no? Básicamente. Entonces, nosotros en termodinámica, siempre que vamos a encontrar un recipiente rectangular o cuadrado y vamos a encontrar una pequeña sección en la parte superior, que es el émbolo. Ese émbolo me está representando este cilindro. Y usualmente se puede interpretar el trabajo de ese tipo de sistema o de esa configuración como el producto del trabajo, presión, diferencia de volúmenes. Esto aquí, usualmente en este tipo de sistemas, lo que yo les acabé de mencionar ahora, ¿no? En motores de combustión interna, ya parámetros de diseño, la presión promedio de operación del motor. Es decir, yo asumo que hay una presión media. ¡Pum! Pero si estoy teniendo ¿qué? Variaciones de volumen, ¿no? Entonces, eso me va a dar el trabajo de este sistema, el trabajo que él está, ¿qué? Ojo, me está generando aquí, o el trabajo que el fluido está consumiendo acá. ¡Pum! Eso cuando yo tengo variación de volumen a presión constante. Hay sistemas en esta configuración también parecida, en las que, ojo, aquí yo no voy a tener una variación de volúmenes. Entonces voy a tener que el cilindro y voy a tener un émbolo fijo. Cuando el émbolo está fijo, yo voy a analizar o voy a considerar las mismas variables, pero aquí la expresión numérica ya no es P de B, es B, volumen constante, de P. Porque, ojo, recuerden, cuando el cilindro y el émbolo están fijos, si yo comienzo a suministrar energía, ojo, una olla de presión cerrada, ¿no? Parte de la condición de presión ambiente, 101.325 kilopascales, y la presión se puede aumentar 4 o 5 veces más, ¿no? Listo, muchachos, vamos a parar por aquí, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. A las 3 o 3 y 5, ¿qué 3? A las 2 o 2 y 5 pueden retornar allí. Lo mismo para el personal que está allí de forma remota. Entonces, para yo poder abrir aquí las ventanas acá de
Ok. Listo. Listo, ok. Listo. Las personas que están allá de forma remota, por favor, no les he escuchado. De lo que hemos dado hasta ahora. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte allí? ¿Alguna duda? Para los que están aquí también, alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Hasta allí, ¿qué hemos hecho? Hasta allí, básicamente nosotros hemos definido primera ley, ¿no? Y ya nosotros sabemos, la primera ley habla de interacción energética. Yo simplemente le estoy hablando de que dijimos calor, ya sabemos temperatura. Trabajo, comenzamos a definir los tipos de trabajo, ¿no? Ahorita les estoy aclarando cuáles son más relevantes o cuáles son más representativos para nosotros aquí, ¿no? Si el sistema es cerrado, hablamos de energía interna, ¿no? Si el sistema es abierto, ya sabemos, ¿un fluido va a entrar o va a salir? Ya sabemos, si el fluido entra, puede venir a una temperatura X. A esa temperatura X hay un nivel energético. Y si ya sabemos, si está en movimiento, hablamos de entalpía. Si sale, va a haber también un nivel energético que se va con ese fluido. Ya nosotros podemos hablar de M, la salida del sistema, y a esa temperatura o presión vamos a determinar una entalpía. Entonces, el fluido entra y sale, y en la entrada y en la salida puede tener una energía. Espero que no estén quedando dudas por ahí, porfa. Listo, entonces, ojo, lo que yo les acabé de decir ahorita del trabajo de este tipo de sistemas es muy importante. De eso encontramos muchos ejercicios, ¿no? Entonces, ojo, puede ser W, el DS o el diferencial de W. Bueno, estamos analizando un elemento diferencial, ¿no? Pero nosotros realmente hablamos del trabajo realizado por el fluido o realizado por el sistema. Si es a presión constante, ya sabemos que va a haber variaciones de volumen. O si el proceso ocurre a volumen constante, lo que va a variar es la presión interna del sistema. Entonces podemos hablar de P de B o B de P, ¿no? Dependiendo, entonces tenemos que interpretar eso. Entonces por ahí, si hay alguna pregunta, me los van comentando. Cuando nosotros estamos hablando aquí en termodinámica, y sobre todo en motores de combustión interna, nosotros ahora hasta este momento solo hemos hablado del PV, ¿no? Presión volumen. El PV, presión volumen, nosotros dijimos diagrama, presión volumen, el área bajo la curva me representa el trabajo del sistema. Pero ojo, aquí ahora aparece el PV a la N. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros estemos hablando de ese tipo de procesos, que aparece N allí, estamos diciendo, ojo, no vamos a tener una única trayectoria para que ocurra el proceso. Pueden haber diversas trayectorias, diversos caminos. El N me va a representar a mí ese camino. Asociado a ese camino, a ese N que me define un proceso politrópico, yo voy a decir que hay un gasto más o menos de energía. Entonces, en este tipo de modelos de expansión, nosotros podemos hablar de procesos politrópicos. Usualmente ya esos valores son conocidos. Si es un motor de combustión, el proceso puede ser, ese coeficiente N puede ser 1 hasta 1.25. Entonces, en el caso en que nosotros encontremos un planteamiento, un ejercicio, un problema de ese tipo, el ejercicio nos va a indicar que es N, ¿no? Porque usualmente eso no se calcula allí. No es en este curso, no lo calculamos. Sí, hay otros sistemas en el que se puede calcular, no allá por combustión. Hay una materia que se llama combustión, que eso sí se puede calcular. Y eso que nosotros tenemos allí simplemente es la deducción matemática de las ecuaciones que nosotros ya hemos analizado. Aquí me ubico aquí en la pantalla. Allí nosotros que tenemos, aquí estás.
Aquí está tú. Listo, ojo, yo hasta ahora, ¿qué le he dicho? Vamos a usar, sistema cerrado es sencillo, ¿no? Pongo un sistema allí, un cilindro rígido, una pared rígida, un contenedor rígido, y lo que yo voy a hacer es suministrarle energía a ese contenedor. Energía que en forma de calor o en forma de trabajo. Lo que está allí no va a salir ni va a entrar, simplemente va a cambiar su nivel energético. En los sistemas más interesantes y en el tema de proyectos de ingeniería uno encuentra muchas cosas así, ¿no? Un fluido entra un ducto, sale de un ducto. Esta ecuación que está aquí, ya yo se las mencioné de forma simplificada, ¿no? Este sigue siendo el mismo M punto o flujo másico. Aquí simplemente la deducción matemática, ¿no? Nosotros podemos hablar de flujo másico o podemos hablar de flujo volumétrico. Las integrales que aparecen allí hacen referencia a un elemento diferencial. Importante destacar de este gráfico que tenemos allí. Si ven que arriba aparece un B-prom. Desde el punto de vista de la cinemática de los fluidos, es decir, de los fluidos en movimiento, cuando nosotros tenemos un sistema como esto, cuando nosotros analizamos partícula a partícula allí, nosotros realmente nos vamos a dar cuenta que en las diferentes secciones de esas líneas yo voy a tener velocidades diferentes. Pero eso no es tan práctico nosotros manejarlos a este nivel, ¿no? De este curso, ¿no? Eso se puede manejar a otros niveles, ¿no? Utilizar que la velocidad de esa partícula, de ese fluido a un nivel, a una altura dada. Entonces, en termodinámica y en mecánica de fluidos de pregrado, nosotros vamos a trabajar con velocidades promedio o propiedades promedio. Cuando nosotros analizamos este fluido que está aquí, para explicarle esto, ¿no? Se lo explico ahora y eso se reduce en la sección de mecánica de fluidos. ¿Qué pasa, ojo? Cuando un fluido entra a una tubería, hay algo que se llama una sección, ¿cierto? Una longitud en la que el fluido comienza a desarrollarse. ¿Qué pasa? Él entró inmediatamente a esta tubería. Cuando él entró a esta tubería, sobre todo en las paredes, él encontró una restricción para que el fluido se mueva. Entonces, desde la física o la naturaleza del movimiento, en las paredes de ese recipiente o en las paredes de ese tubo, la velocidad del fluido es cero. A medida que nos vamos alejando de la pared, la resistencia del contacto fluido-pared va disminuyendo y la velocidad va aumentando. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que para estos fluidos, la máxima velocidad está en el punto medio de esas configuraciones, de esas tuberías, de los ductos, de lo que nosotros estemos analizando. Hay una velocidad máxima. Entonces nosotros no vamos a trabajar con las velocidades X1, X2. Cuando ustedes escuchen simplemente, no, la velocidad del fluido es tanto, nosotros vamos a asumir que la velocidad es en cualquier punto de eso, es esa, ¿no? Si alguien le pregunta cuál es la velocidad en el punto este, cero. Y en este punto, cero. Pero esto es el comportamiento, cómo se desarrolla un fluido en el interior de una tubería. En mecánica de fluidos nos vamos a dar cuenta que, ¿qué pasa? Cuando en la industria un fluido entra a una tubería, a un ducto, hay una longitud en el que, ojo, este es el comportamiento, este perfil que tenemos aquí cuando el fluido está totalmente desarrollado. El perfil es así. Pero antes de llegar allí, hay otras imágenes que no están aquí, están en mecánica de fluido. El fluido tiene otra geometría, no así. Entonces, ¿qué pasa? Toca darle un tiempo y toca darle una longitud para que él llegue a esa condición. Ya allí, de allí para adelante, el fluido se va a comportar así. Antes, ¿qué pasa? Transitorios. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos hacer un control de un sistema, presión, temperatura, revoluciones, lo que ustedes quieran medir, y ustedes no fueron capaces de determinar esa distancia en la que el fluido se va a desarrollar, el sensor va a hacer malas mediciones o no va a operar. Podemos tener que oscilación del valor de la propiedad, podemos tener una medición o el sensor sencillamente no funciona o se daña rápidamente. Entonces, nosotros allá por mecánica de fluido o inclusive por los catálogos de los fabricantes de los quienes nos vendan el instrumento o el sensor, él nos va a decir, instala ese sensor 4 veces el diámetro de la tubería, ¡pum!, para evitar esos comportamientos allí todo raros, ¿no? Entonces eso allí no. Entonces ya nosotros hasta aquí hemos hablado de flujo másico, hemos hablado de flujo volumétrico,
Ahora estamos hablando del valor de la velocidad promedio. Estamos hablando de fluidos desarrollados, de fluidos no desarrollados. Esta sigue siendo la misma ecuación, ¿no? La misma ecuación. En mecánica de fluidos, nosotros vamos a tener una ecuación, vamos a ver si está algo parecido por aquí. Sí, aquí. Nosotros vamos a tener una ecuación una pregunta. en el que... no. Sí, dígame. Hay un dato con que uno pueda convertir el flujo volumétrico en másico y viceversa. Sí, claro. Eso lo habíamos mencionado antes cuando estábamos hablando de flujo másico y flujo volumétrico. Ojo, esa ecuación de flujo másico, flujo volumétrico, M punto a qué es igual. Ojo, M punto es igual a la densidad de fluido por flujo volumétrico, ¿cierto? Entonces, si tú tienes el flujo volumétrico, tú multiplicas por la densidad y hallas M punto. O si por lo contrario, tú tienes M punto, que es el flujo másico, kilogramos por segundo, tú divides por la densidad y determinas flujo volumétrico. Esa ecuación creo que está en unas diapositivas atrás. Si no se acuerdan, yo ahorita, cuando yo monte el material en la plataforma, ustedes van a recordarla. Pero básicamente es esa, ¿no? M punto igual densidad por flujo volumétrico. Pero ojo, el flujo volumétrico, ¿cómo se puede reescribir? El flujo volumétrico es lo mismo que velocidad promedio, que es lo que estamos definiendo ahora mismo aquí, pum, velocidad promedio, por el área. Ojo, ¿cuál es el área allí? El área de sección transversal por donde nosotros vamos a tener ese paso de fluido, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser así? Es una circunferencia. Bueno, va a ser el área que me describa ese diámetro allí, ¿no? Listo, entonces sí, esa es la ecuación. M punto o flujo másico es igual a densidad por flujo volumétrico. Pum. Simplemente es despejar dependiendo de lo que querramos calcular o querramos determinarlo. Bueno, aquí está la ecuación. Ojo, importante. El flujo volumétrico ya sabemos que lo podemos calcular y ya sabemos cómo lo podemos determinar. ¿Cierto? O el flujo volumétrico, el ejercicio me lo puede dar. O en la industria, en la empresa, me dicen, no, ingeniero, determínelo. Entonces, simplemente, dependiendo del tipo de fluido que estés utilizando, es medir una salida de un fluido, un volumen en un tiempo. ¡Pum! Ojo, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo determinar este flujo volumétrico de forma empírica en la industria. Este B que aparece aquí, que es B minúscula, es volumen específico. ¿Ese dónde está? Está en la tabla termodinámica. Entonces, si yo de forma empírica conseguí determinar mi B punto, ojo, yo a través de condiciones de operación o valores de propiedades puedo determinar B minúscula. Esa B pequeña, ¿qué es? Volumen específico. Flujo volumétrico y volumen específico me permiten determinar flujo másico. ¡Pum! ¿Cierto? Entonces, y ojo, esto aquí es un juego, ¿no? Un juego de Tetris, ¿no? Si tengo este, determino este o puedo determinar este, ¿no? Entonces yo puedo determinar cualquiera de estas variables si yo conozco alguna, ¿no? Densidad, flujo másico, flujo volumétrico, volumen específico. El volumen específico, lo chévere es que usualmente yo voy a conocer los valores de propiedad, es decir, yo puedo ir a la tabla termodinámica y calcular ese valor allí. Para determinar flujo másico, que era lo que estaba preguntando el compañero ahora, ¿no? O determinar inclusive la densidad del fluido allí. ¡Pum! Entonces, allí que tenemos, ojo, eso es principio de conservación de la masa. ¿Se acuerdan? Yo les he venido hablando mucho. Un sistema abierto, entra algo, o entra una masa y sale una masa, no una tubería. En la tubería viene el agua de allá, del sistema de distribución, ¿no? Del acueducto, o viene del pozo. La energía que entra a una turbina también, ¿no? Viene de allá de la caldera, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué pasa? Yo defino un sistema, ¿no? Yo defino un sistema allí, ¿no? Este sistema, esto allí que es una tobera, ¿no? Lo que yo les venía hablando. Yo defino mi sistema. ¿Por qué yo lo defino así? Porque yo quiero saber qué le pasa al fluido cuando entra en este equipo, en ese sistema. Entonces, el fluido entra y el fluido sale. ¡Pum! Principio de conservación de la masa. Es similar
primera ley de la termodinámica. Similar, primera ley de la termodinámica es conservación de la energía que entra menos la que sale es igual a la variación de la energía del sistema. Si mi sistema es esto que tengo aquí arriba dentro, porque a mí me interesa saber qué le pasa al fluido cuando pasa por esta máquina. Ojo. Esto, entonces, entra, sale. ¿Esto qué es? Esto me representa esto. Los sistemas abiertos, ¿qué nombre reciben? BC. ¿Qué es un BC? ¿Vectorial qué? ¿Qué es BC? La termodinámica. Vectorial Conversion System, o que es Vectorial Composition, o que, ¿qué significa allí BC, SBC? Las personas ya que están de forma remota, el BC, ¿qué significa? Es un volumen de control, ¿no? Exactamente, un volumen de control. BC, volumen de control. Los volúmenes de control son los mismos sistemas abiertos, ¿no? Un volumen de control, ¿por qué? Ojo, yo te digo, ojo, aquí hay algo, ¿no? A mí no me interesa desde esta perspectiva saber qué le pasó al fluido en la tubería que viene, me trae el vapor. Si esto aquí es una tubera, o es una turbina, o es un compresor, a mí me interesa saber qué le pasa en el equipo. Es como si ustedes dijeran, ojo, viene la electricidad en la línea de transmisión, mira, entra el transformador o entra la subestación eléctrica. Si a mí me piden por analizar el fenómeno del transformador, ese sería el transformador. Yo voy a despreciar lo que pasa aquí en la línea de transmisión del Urbaco, de Repelón, de Arjona, ¿no? ¿Qué le pasa en la subestación? ¿O qué le pasa en el transformador, ¿no? ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa? Ojo, cuando no hay flujo aquí, esto está vacío. BC, ¿no? BC, pero aquí aparece un delta, ¿no? Una variación. Entonces, en el instante cero, eso está vacío. Comienza a entrar una masa, ¿no? Tum, tum, tum. ¿Qué se pasa con M salida? M salida es cero, ¿no? No está saliendo nada porque esto está vacío, entró, comenzó a llenarlo. Es decir, hay una variación de M punto. Estado transitorio. Los estados transitorios toman segundos o instantes muy cortos de tiempo. ¡Pum! Después de eso, ¿qué pasa? Dentro de mi volumen de control, ya tengo fluido. ¡Pum! ¿Eso qué pasa con el delta M? Ojo, si ya tengo fluido, él no se puede llenar más de eso, ¿no? Entonces, está lleno, entonces lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué pasa con el delta M? Si ya no puedo llenar más espacio que no tengo, la variación del delta M es cero, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? El flujo másico se conserva. Por eso, el flujo másico, ¿qué es? Ojo, la variación de la masa en el tiempo, ¿no? Pum, pum, pum. Si entra la misma masa, sale la misma masa, ¿no? Si entra el mismo flujo másico, sale el mismo flujo másico. Si esto está lleno. En estado estable o en régimen permanente, ¿no? Entonces, ojo, hablamos primero de masa. Después que hablamos en tasas o flujos másicos, ¿no? Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida es igual a la variación de lo que está dentro de mi volumen de control o del sistema abierto. ¿Por qué vamos a necesitar eso? Ojo, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar primera ley de la termodinámica de este sistema aquí, que está allí, para ir sacando tantas esas teorías. He hablado mucho, ¿no? Yo sé que hablo bastante, ¿no? Entonces, para resumir, es todo eso que yo les he comentado. Ojo, ¿qué pasa? Vamos a aplicar primera ley de la termodinámica. En esto que tenemos aquí, no podemos rayar la pared, lamentablemente. Esto que tenemos aquí, ¿qué pasa? Tenemos una entrada de fluido, tenemos una salida de fluido. Ahora, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que a esto nosotros le estamos suministrando un calor. Aquí, ¿qué tenemos? Una llama aquí viva. Ojo, en este tipo de sistema, esta es una tobera, no se produce trabajo. Ni entra trabajo, ni la tobera produce trabajo. Entonces vamos a decir, entra masa, sale masa y entra un calor. ¡Pum! Únicamente.
Es un sistema abierto. Entonces, ¿qué pasa? Ojo. Primera ley de la termodinámica. Energía que entra. ¿Qué entra a mi sistema? Fácil. Entra un calor, ¿cierto? Entra calor. Entonces escribimos positivo. ¿Qué entra? Q. ¿Qué más entra a mi sistema? Entra H, ¿cierto? Q es calor. H, ¿qué es? Kilogramos sobre kilojoule sobre kilogramo. Entonces SH, si esto es Q, que es calor, Q, ¿qué? Q en español. Si esto es Q, esto es kilojoule. H, ¿qué es? En la tabla termodinámica H es kilojoule sobre kilogramo. Entonces eso significa que el H de entrada va multiplicado por un M de entrada. Ese MH me representa a mí la energía que está transportando el fluido a la entrada de la tobera. Ahora viene, primera ley de la termodinámica. Lo que entra es eso, menos lo que sale. ¿Qué sale del sistema? ¿Sale un trabajo por aquí? No, les dije que no. ¿Sale un calor? No, solo entra calor. ¿Qué sale entonces? Menos M salida por H salida. El calor probablemente me lo van a dar en el ejercicio, ¿no? Los H, ¿cómo los determino? A la entrada y a la salida. Ojo, H. Me pueden decir temperatura. Si me dicen, tenemos vapor sobrecalentada a tal temperatura y tal presión, pues voy a la tabla termodinámica y determino H entrada. H salida. También, así como lo hicimos en la clase pasada. Listo, entonces tenemos H entrada, tenemos H salida. M, ¿cómo lo determinamos? Ojo. O el ejercicio me da M, o me da el flujo volumétrico, o con las propiedades yo puedo determinar flujo volumen específico y hago relación entre flujo volumétrico, flujo volumétrico, volumen específico me da M puntos. Entonces, ojo, primera ley de la termodinámica aplicada a una tobera a la que le suministra calor. ¿Qué pasa con el delta energía del otro lado? Energía en estado permanente, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cierto? Si esto aquí no fuera una tobera, ¿eso qué quiere decir? Ojo, es cerrado, ¿no? Una pared cerrada, no entra nada, no sale nada. Aquí hay un fluido. Yo puedo tener calor entrando aquí y por aquí un agitador, ¿no? O una resistencia eléctrica. El balance de primera ley de la termodinámica, o la primera ley de la termodinámica aplicado a eso que es, ojo, energía que entra. ¿Qué entra? Calor. ¿Qué entra? Trabajo. ¿Qué sale? Ojo, yo no he dicho que sale nada, ¿no? En forma de calor o trabajo. ¿Eso a qué va a ser igual? A la energía interna, a la variación de la energía interna. Energía que entra menos la energía que sale igual a la variación de la energía del sistema. Para los sistemas cerrados, la variación de la energía del sistema que es, ojo, U más energía cinética más energía potencial. ¿Aquí me dijeron algo de la energía cinética? No, cero. ¿Me dijeron algo de la energía potencial? No, cero. Es decir, ¿eso cómo se traduce? El calor que yo suministro aquí y el trabajo que yo suministro aquí en forma de rotación de eje me aumentó, me incrementó la energía cinética, la energía interna de esto aquí. Entonces quiere decir que ese fluido que está ahí en el tiempo, su nivel energético va a ser superior. Ahora sí, de esas dos explicaciones que yo les acabo de dar, ¿alguna pregunta? Las personas que están aquí o las personas que están remotas allí. ¿Fui claro? ¿Fui claro allí? ¿Fui conciso con esa aplicación de primera ley de la termodinámica o hay alguna duda allí adicional? Allí, Madero, tu nombre no te identifico todavía. Mauricio. Tú eres Jesús. Mauricio, Jesús, Sara, José, Karen y Wilmar. Jesús y Mauricio. Jesús y Mauricio, ok. Jesús y Mauricio, ok. Jesús y Mauricio, Mauricio y Jesús. Ok, listo. Listo, entonces allí simplemente tenemos que aplicar eso, lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Flujo másico, la variación del flujo másico, el diferencial allí. ¿Esto es qué? La variación, esto es la variación dentro del
volumen del control, cuando se hace cero, ¿no? El volumen de control. Cuando estamos en estado estacionario o en régimen permanente. Esto es simplemente una forma de ir reescribiendo esas ecuaciones allí. Flujo másico se conserva, el flujo másico se conserva. La masa se conserva. El flujo permanente, en régimen permanente o estacionario. Lo que entra es igual a lo que sale. El flujo volumétrico, el flujo másico es M punto. El flujo volumétrico B punto no siempre se conserva. Ojo. Flujo volumétrico no siempre se conserva. Si no nos dicen lo contrario, entra y sale fluido, el flujo volumétrico también se va a conservar. Pero puede haber ejercicios en el que nos digan que no, el flujo volumétrico no se conserva. El flujo másico sí. Entonces, cuidadillo ahí. Alguien se va a escachar en alguna pregunta o algo así, ¿no? Esa ecuación que está allí se la voy a explicar rápidamente, pero creo que no es tan... Pero bueno, listo, vamos. ¿Qué pasa? Ojo. Nosotros hemos venido analizando, ¿no? Flujo másico igual densidad, velocidad, área, ¿no? Es el área de sección transversal, ¿cierto? Si yo tengo, este es el diámetro de la tubería, por aquí sale un fluido, ¿no? El área es la área de sección transversal. Esa velocidad es la velocidad perpendicular a esa sección transversal. Entonces, en esa ecuación que teníamos allá. Eso que tenemos allí simplemente es la deducción matemática de lo que ya explicamos. ¿Qué pasa? Cuando en mecánica de fluido, en termodinámica, yo tengo una superficie. En esa superficie yo puedo tener vectores de velocidad. Ellos pueden estar entrando, pueden estar saliendo. Cuando yo desconozco si esa velocidad es normal o es perpendicular a esa superficie que yo estoy analizando, yo simplemente lo que hago es multiplicar ese vector velocidad que yo estoy analizando por un vector identidad allí. ¿Cierto? Y ese vector, ese producto punto allí entre ese vector velocidad y ese vector con el que yo multiplico, me va a dar una velocidad normal al área que yo esté analizando. ¿Qué área? Cualquiera. Eso simplemente es la demostración matemática de lo que puede estar pasando en un elemento diferencial para que ustedes conozcan el fundamento. No es muy práctico para nosotros ahora mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista del concepto, sí. Sí, entonces nosotros aquí que tenemos, ojo, esa ecuación matemática, esto que está aquí, es algo que se conoce como el teorema de transporte de Reynolds. ¿Qué pasa? Vamos a devolvernos unas diapositivas atrás para... Ok, ya está. Entonces, ojo, tenemos volumen de control, ¿no? Es lo que me pasa dentro. Tengo una sección de entrada, una sección transversal. En esa sección transversal de forma perpendicular o normal tengo una entrada de fluido. Y tengo una sección posterior, ¿no? Una sección también transversal. Esto aquí se llama volumen de control, lo que está dentro. Esta entrada aquí y esta salida aquí, esto recibe el nombre y esto de superficie de control. Superficie de control. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, hay ecuaciones en termodinámica que yo puedo aplicar en mecánica de fluido. Y yo aplico el popular teorema de transporte de Reynolds, ¿no? Ese popular teorema de transporte de Reynolds lo que me permite analizar es todo lo que está pasando dentro y lo que está pasando en las superficies de control. Esta integral que está aquí, me define que lo que pasa dentro de mi volumen de control, si es régimen permanente o estacionario, esta integral se hace cero. ¡Pum! Es decir, se simplifica. Esta integral que está aquí, ¿se recuerdan? El producto B por el producto de ese vector identidad allí que tenemos. ¿Qué me da? Me da la velocidad perpendicular al área. Esto aquí es lo que nosotros veníamos hablando. Esto aquí es flujo másico. La integral de las superficies de control. Ojo, entonces yo les dije la superficie de control, entrada y salida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se simplifica esto? Lo que pasa dentro del volumen de control y lo que pasa o lo que entra o sale de las superficies de control.
¿Esto aquí qué es? Densidad, velocidad, área, M punto. Superficie de control, ojo. M punto entrada menos M punto salida. Punto. La misma ecuación que hemos analizado ya, solo que a través del teorema de transporte de Reynolds. Y es lo que estamos teniendo aquí abajito, ¿no? Aquí todavía no han dicho que esto es régimen permanente o estable. Cuando ustedes vean volumen de control, ojo, y por aquí el de T, ¿no? Ustedes saben mucho de este integral de T, ¿no? La variación de la propiedad en el tiempo. Pero cuando ustedes vean este BC, ustedes dicen, es lo que pasa dentro del volumen de control. ¿Cómo se simplifica? Régimen permanente o estacionario. Pum, se hace cero. Solo me queda esto. La variación de esa propiedad en la salida y la variación de la propiedad en la entrada. Esto que está aquí, que es flujo másico, entrada y salida, es decir, conservación de la masa escrita de otra forma. Esto es la misma, sigue siendo la misma ecuación, ¿no? Simplemente la van reduciendo allí. Lo que yo les expliqué, ya matemáticamente se está escribiendo, ¿no? Pum, pum. Entonces eso es simplemente conservación de la masa, ¿no? Allí, flujo estacionario, el MVC, ¿no? El MVC es constante, es decir, no varía, cero. Lo que entra o lo que sale igual a lo que entra, ¿no? Flujo estacionario M1 igual a M2. El M1, ¿cómo se escribe? Densidad, flujo volumétrico. Flujo volumétrico, ¿qué es? Volumen 1, velocidad 1 por área 1. La velocidad que es, ya saben, la velocidad tiene que ser normal a la superficie o al área que estemos analizando. Entonces, eso que está allí, M1 igual a 2, es lo que también se conoce como el principio de conservación o el principio de la continuidad. Eso es el principio de conservación de la masa o el principio de continuidad. Entonces, cuando alguien les pregunte por allí o en el quiz, en el parcial, en el examen, en donde sea, o les digo, no, esta pregunta les vale el parcial tuyo. Principio de conservación, pum, el mismo. Entonces, cuidado, se escachan por allí, ¿no? Flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico. Para flujo volumétrico allí, todo lo que hemos dicho allí, todo lo que está escrito en esa ecuación, ya yo se las he dicho, ¿no? El flujo volumétrico no siempre se conserva. Puede haber un planteamiento, un ejercicio en el que nos digan que no hay conservación del flujo volumétrico. Si no nos dicen lo contrario, va a ser lo mismo. Volumen sobre tiempo, ¿cierto? Ojo, ya nosotros sabemos esto, ya lo sabemos, ojo. Y del flujo másico anterior también, es decir, ojo, nosotros de un punto 1 a un punto 2 vamos a poder determinar una de estas variables, ¿no? Eso simplemente es despejar allí, tetri allí, ese es tetri. Entonces simplemente nos toca ¿qué? Tener esas relaciones presentes. ¿Qué relaciones presentes nos toca tener? Calor, trabajo, sistema abierto, cerrado, flujo volumétrico, flujo másico. Flujo másico, flujo volumétrico sobre volumen específico y el manejo de las tablas termodinámicas, ¿no? La tabla termodinámica, temperatura, presión, densidad o volumen específico, entalpías, entropías, energía interna. Eso allí nos viene, bueno, eso es lo que nosotros veníamos hablando, ¿no? Esa figura allí es, ojo, nosotros que tenemos aquí, esta figura es excelente para dar el concepto de entalpía, ¿no? ¿Qué pasa? Ojo, yo tengo esta configuración que me está mostrando un conjunto de, aquí tengo una recámara principal y de esa recámara principal tenemos unas secciones que están sobresaliendo, ¿no? Cuando yo solo tengo esta recámara principal aislada de todo, yo cerrado, ¿no? Con una pared rígida o una frontera rígida, yo hablo de energía interna. Pero ahora que observo, yo ahora tengo un fluido que está fuera de esa recámara. Si yo este fluido lo quiero hacer pasar por esta recámara, yo tengo que aplicar un producto PV, ¿no? Que es la de popular energía de flujo. Entonces,
este U, cuando yo aplico el balance, ¿qué me voy a tener? En este sistema que tengo aquí, ¿cierto? Tengo una energía interna. Cuando yo forcé a que esta cantidad de fluido entrara a ese sistema, yo aquí tuve que aplicar un producto PB. Entonces, cuando yo haga balance de energía por allí, ya allí no me va a aparecer solo el U, ahí me va a aparecer U más PB. Y yo lo puedo reescribir como H, punto. No. Entonces, allí que tenemos, ¿cómo podemos reescribirlo? Para ese tipo de sistema, la configuración, el trabajo, ¿no? El trabajo de flujo que me realizan. Ya esa ecuación es parecida, ya nosotros la hemos venido analizando, presión por el volumen, ¿no? El volumen que yo esté desplazando en esa sección. Yo puedo tener procesos, ya sabemos que en esos tipos de configuraciones puedo tener procesos a presión o volumen constante. Entonces yo puedo trabajar con el producto P, presión constante, por variación de volúmenes, y me da ¿qué? Me da el trabajo que yo esté realizando. El trabajo que está realizando el émbolo, o yo puedo decir que es el trabajo que está consumiendo el fluido. Y eso allí, ¿qué es eso? Esto es simplemente lo que yo le he venido mencionando. Primera ley de la termodinámica, un sistema cerrado, ¿no? Esa presión que nosotros tenemos allí, ¿qué es? Ojo, eso es lo que está del lado derecho de la ecuación, ¿no? Del lado izquierdo de la primera ley que tenemos energía que entra menos energía que sale. Del otro lado, ¿qué tenemos? U más energía cinética más energía potencial, ¿no? Esto que está aquí, ¿sí ven? Que aquí comenzó el E, ¿qué es? El E es todo esto, ¿no? Pero el E me aplica solo para esta sección. Cuando yo tomo esto como un sistema rígido cerrado. Cuando yo a ese sistema le incorporé la componente esta de tomar un fluido, un volumen de fluido y forzarlo a pasar por allí, a esa ecuación original yo le sumo un PV. Y ese PV me da origen a la entalpía, ¿no? Entonces ahí simplemente le estamos mostrando que cómo yo puedo pasar desde el concepto de energías internas hasta el concepto de entalpía. Y nosotros no podemos olvidarnos, ¿no? Cuando estemos hablando de entalpía, la entalpía también se calcula, ¿se acuerdan, no? Entalpía es igual a Cp más delta T, ¿no? Entalpía. Energía interna, Cv más delta T. Entonces, además de estas relaciones que nosotros estamos viendo, ya nosotros tenemos unas allá anteriores. Esto simplemente es el producto de la ecuación que teníamos anterior por M o la ecuación por M punto. Si la multiplicamos por M vamos a tener energía kilojoule, y si la multiplicamos por M punto vamos a tener potencia. Entonces nosotros podemos hablar que de energía o trabajos. De energía o potencia, ¿no? Potencia mecánica, potencia eléctrica, potencia térmica. Entonces toca tener cuidado con eso, especificar qué es eléctrico, térmico, mecánico. Cierto, la primera ley de la termodinámica, ya ese es un resumen allí, ¿no? Nosotros, ¿qué hablamos? Ojo, hablamos de balance de masas y hablamos de balance de energía, ¿no? Ese balance de energía que está abajo es la primera ley de la termodinámica. Pero ya sabemos, en los sistemas abiertos, esa primera ley de la termodinámica tiene que estar acompañada de balances de masa. Ojo, en esos sistemas que nosotros acabamos de mencionar, yo he venido hablando de cosas así, ¿no? Oh, mira, esta es chévere. Entra que una masa, esto es una turbina, ¿no? En una turbina, ¿qué pasa allí para recordarle, ¿no? Esta es una máquina térmica. Si es una turbina a vapor, se conoce como una máquina de combustión externa. Si es una turbina a gas, máquina de combustión interna. A las turbinas le entra un fluido a alta temperatura y presión. Entra usualmente, aquí me están mostrando que hay un calor. Entonces, hay un calor de entrada. En algunos ejercicios ese calor se puede asumir que es cero y se simplifica. En la vida real existe un calor. Pero el calor usualmente no entra aquí, usualmente el calor sale por la transferencia de energía que hay desde dentro hacia el medio ambiente.
aquí vamos a considerarlo así como está. ¡Pum! ¿Qué tenemos? Ojo, tenemos una entrada de un fluido a alta presión y temperatura. Aquí me están diciendo que a la turbina le entra un calor. ¿Cierto? Sale un fluido, ojo, de la turbina. Este fluido choca contra unas paletas o árabes de la turbina, mueve el eje mecánico y hace rotar esto, ¿no? Aquí que hay un trabajo mecánico de eje o una energía mecánica. Aquí el fluido sale a menor temperatura y a menor presión en relación a 1. Entonces, primera ley de la termodinámica, ojo, entrada masa, salida masa, de eso, primera ley, pero ojo, hay entradas masa y salidas masa. Entonces, primera ley de la termodinámica, el calor entra. Entonces, la energía que entra menos la que sale igual a la variación del sistema. Régimen permanente, esto se hace cero. Lo que entra es igual a lo que sale. Pasamos hasta el otro lado. ¿Qué entra? M1, H1. Porque hay un fluido en movimiento. M1, H1. ¿Qué más entra? Entra calor, ¿no? Entonces M1H1 más calor. ¿Entra algo más? No. ¿Es igual a qué? ¿Qué sale? Sale un trabajo mecánico de eje o una potencia mecánica de eje. Listo. Igual a W. ¿Qué más sale? Sale M más H2, ¿no? Pum. ¿Qué pasa con M1 y M2? Exactamente. Principio de la conservación de la masa en estado estable. Entonces, si vieron, ¿no? Todo lo que yo les he dicho se simplifica. Aquí, mierda, profe, ¿aquí qué? No, aquí probablemente la salida va a ser calcular eso, ¿no? Ese trabajo de salida. O nos dan este trabajo y tenemos que calcular el calor, ¿no? O nos dan el trabajo y el calor y tenemos que calcular una condición a la salida. Pero después que nosotros sepamos escribir esa primera ley de la termodinámica, lo otro es simplemente hacer cálculos X. Entonces, esa primera ley de la termodinámica la podemos aplicar a ese tipo de sistemas que tenemos, así una turbina, o a sistemas más pequeños. Listo, muchachos, vamos a dejar por allí. ¿Alguna duda? Aquí, ¿alguna duda? Wilmar, no, Karen, José, Sara, Jesús, Mauricio y Madero. Todo bien, todo firme, listo. Las personas que están allá de forma remota allí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Listo, todo claro. Bueno, acá, listo. Allí hay 11 personas, salieron 3. Antes habían 14 personas. Listo. Yo descargo ahorita la asistencia y verifico. Ok, entonces, vamos a ver, antes que se vayan, vamos a verificar la próxima semana cómo estamos allí.